Hola, ¿qué tal? Una vez más hemos dejado la silla de la dirección editorial del periódico Líder Informativo para venirnos a este espacio de Líder TV, donde es un foro de expresión y tratamos de conocer el forjar de los líderes de esta región, particularmente del norte de Tamaulipas y sur de Texas. En esta ocasión tenemos a una persona muy importante dentro de la comunicación en Nuevo Laredo, pero particularmente yo mencionaba hace unos momentos en las redes sociales eh, que incluso como cronista político. Guillermo Garza Castro, bienvenido. Gracias, David, muy amable. Bueno, yo creo que más que cronista político he sido crítico político, ¿no? Me he metido más en esto de la crítica política, 24 años ya de crítico político. No diría yo tanto un cronista, porque el cronista es el que se encarga de narrar todo lo que ha ocurrido a través de la historia en la política y creo que no he llegado a esos niveles todavía, ¿no? Incluso algún compañero de Grupo Imagen comentaba eso, decía Juan Manuel Reyes Cruz, si realmente era cronista o crítico político. Crítico político, más bien. Tú también eres parte fundamental de un personaje muy jocoso que en Nuevo Laredo conocemos y que me gustaría que le platicaras a la gente de Matamoros. Claro que sí. De hecho, en algún tiempo estuvimos a nivel estatal en una emisora de aquí de Nuevo Laredo que llega perfectamente a Matamoros. Y bueno, no me acuerdo el nombre del compañero que conducía ese noticiero y nos hablaba y participaba ahí Don Cleto dentro del noticiero y te has de imaginar, ¿no? Recuerdo que nos tocaron estas fechas del Día de Muertos, nos tocaron Navidad, los tamales y Don Cleto hizo de las suyas a nivel estatal. Fue algo padre el convivir con la gente, así que para toda la gente de Matamoros les enviamos un saludo y un agradecimiento por permitirnos llegar hasta allá con ¿Y ellos. quién era, o quién es, más bien dicho, Don Cleto? Don Cleto Mafafas Turrubiates. Completo. Completo, ¿no? Esposo de Amparo Whisky de Mafafas. Es un personaje de 89 años de edad. Nace bajo la necesidad de que alguien hable por el pueblo, ¿no? De que alguien exprese el sentir de la ciudadanía. Que luego a veces esto es un show, ¿no? Es un show porque realmente tú puedes decir ahorita 1000 cosas de un gobierno federal y no va a pasar nada. Pero la satisfacción que la gente tiene de escucharlo en alguien es lo que te hace grande. Nosotros tenemos ahorita ya 24 años de estar haciendo esto de la crítica política en la radio, en la televisión, porque hemos llegado a televisión también con el personaje, lo hemos llevado a teatro, a centro nocturno, o sea, Don Cleto ha ido creciendo y estuvimos, repito, a nivel estatal, pero en realidad no es algo del otro mundo. Don Cleto nada más habla, dice, critica, comenta, propone, mas no es un político, él lo fue. Fue 3 veces presidente municipal del 5 veces H pueblo de Salitrillo. Salitrillo, que es un pueblito de Nuevo León, todo es un mundo creado, es un mundo ya que se hizo de Don Cleto, mas no existe. No es, Salitrillo sí existe, pero es San Luis Potosí, sí. Y hay otro Salitrillo, mas no es el pueblo de donde es Don Cleto, él es de Nuevo León, de ahí fue alcalde, dice que es 5 veces H porque es histórico, histriónico, heterogénico, homofóbico y no sé cuántas cosas más, tantas H's que utiliza. Es un personaje que a mí me ha cambiado la vida, David, me ha cambiado la vida, ya han sido muchísimos años con él, llegué a odiarlo, llegué a odiar a mi personaje porque me desbancó, ¿sí? Y es algo que le pasó a Chabelo. Yo escuché una vez a Chabelo y me aburrió, estaba con Verónica Castro y lo apagué, me dio coraje porque dije, ¿cómo es posible que Chabelo hable así de un personaje? Yo lo tenía también y amaba a mi personaje. Pero cuando Chabelo dice, ¿qué es lo que más odia a Chabelo en este mundo? Javier López en este mundo, ¿qué es lo que más odia? Dice, a Chabelo. Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Y te llega a pasar. Tú llegaste a odiar. Yo llegué a odiar a Don Cleto porque Don Cleto me desplazó. Entonces, Guillermo Garza soñó en un momento llegar a ser grande, llegar a ser un gran locutor. Llegué a ser cronista de béisbol profesional y me fue muy bien, trofeos Cuauhtémoc del Salón de la Fama de Monterrey, en fin. Pero Guillermo Garza quería ser dentro de lo político, alguien importante. Entonces, me daba tristeza que yo llegaba a algún lugar y decían, mira, te presento a Guillermo Garza con algún político, te presento a Guillermo Garza, ¿qué tal, cómo estás? ¿Sí sabes quién es? No, es Don Cleto. Ah, Don Cleto, ¿cómo no? Entonces cambiaba todo. Te cambia, les veías el rostro como que ahora ya, cuidado, está Don Cleto aquí. Entonces yo dije, bueno, no es posible que el personaje me esté desplazando. Y llegó un momento en que el personaje, con esto te voy a decir todo, y no voy a decir siglas por respeto, ¿verdad?
Estaba yo en una estación de radio trabajando y estábamos los dos. Yo estaba de locutor en la estación y don Cleto con su programa. Entonces un día me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo un recorte de personal por esto y por esto, lo que tú quieras y gustes, te tocó a ti. No, perfecto, entonces le dije al empresario, le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Hasta hoy sale don Cleto o sale mañana o el fin de semana? Me dice, no, es que ese es el problema. O sea, te estamos despidiendo a ti, don Cleto sigue teniendo el trabajo en la estación. Y don Cleto estuvo un año trabajando en la estación cuando yo ya estaba corrido, ¿no? Y Guillermo Garza no. Y Guillermo Garza ya no estaba en la estación. ¿Y nunca pensó Guillermo matar a don Cleto? Sí, claro que lo pensé. Y ahorita tú lo conociste perfectamente a Roberto Leonel de la Garza, Sí. el famoso Kiwi. Él fue el que me dijo, mira, no lo mates, mándalo a Salitrillo un tiempo, di que le volvieron a dar un puesto político, mándalo a donde tú quieras, a una secretaría de gobierno a nivel federal, no sé. Algo muy normal en la política. Algo muy normal en la política, ¿no? Dale un hueso, ¿no? Para que se entretenga un rato y no lo mates. Y gracias a él no lo maté, pero la idea ya estaba plasmada, ya estaba, de hecho, ya la producción ya estaba hecha de cómo iba a empezar. Don Cleto iba a empezar a olvidársele muchas cosas, lo normal en un viejito, ¿no? Y luego un momento en que ya no te iba a conocer, aún viendo al Kiwi, viendo a Chencho, viendo a Gabriel, que en paz descanse, Gabriel Ramírez, que por cierto los ha ido matando a todos don Cleto, ¿no? Sí. Él es el viejito, él es el de 89 años y los ha matado a todos. Entonces llegué a pensar en que primero se le olvidaban las cosas, luego ya no te iba a conocer y finalmente se iba a poner grave, muy mal, iban a estar una semana Roberto y todos los demás del programa pasando el programa y diciendo, pues tenemos reportes, don Cleto sigue malo, bla, 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 ya murió. Y al morir don Cleto, ahí terminaban ellos también ya la transmisión del programa Cafeteando, que luego se llamó también el show de don Cleto y Gelipillo, y el show de don Cleto solo, en fin, pero sí llegué a quererlo matar. Hoy ya hay una buena relación entre don Cleto y Memo. Sí, porque luego empiezas a entender, o sea, la vida te va cambiando, que es lo que te digo, la vida te va cambiando y vas aprendiendo cosas, te vas haciendo más maduro. Y dices, caray, ¿cómo voy a matar a un personaje que me ha dado todo? ¿Sí? Y te hablo de todo, porque me ha dado imagen, me ha dado dinero, me ha dado la satisfacción de pisar un escenario profesional como lo es el Teatro Adolfo López Mateos en su momento, el pisar un escenario que había pisado Héctor Suárez, que había pisado Silvia Pinal, el propio Eugenio Derbez, y que tú llegaras a un escenario de esos cobrando un boleto y que llenaras el teatro y que todavía terminaras tu función y la gente se pusiera de pie a aplaudirte y te regresaran 3 veces al escenario, caray, eso es lo más grande que yo he vivido en mi carrera ya con don Cleto. Entonces empiezas a analizar y es cuando dices, yo no puedo odiar a un personaje que me ha dado todo y ahorita es lo que yo más amo en el mundo, ¿no? Mi personaje. Don Cleto también ha sido motivo de señalamientos, no de señalamientos negativos, sino todo favorable de otros grandes personajes como el filósofo de Güemes y Catón. Sí, definitivo. Y de hecho, el propio Carlos Loret de Mola, cuando yo estaba en otra estación a la que estoy ahorita, Carlos Loret de Mola escuchó un comentario, acuérdate que esa estación se enlazaba con Carlos en la tarde, y Carlos escuchó un comentario que había hecho don Cleto, y entonces al momento de estar en su noticiero, Carlos Loret de Mola dice, y por cierto, como dice don Cleto en Nuevo Laredo, y estoy completamente de acuerdo con él. Entonces, son satisfacciones que la gente los puede ver muy pequeños, pero para uno como actor, para uno como profesional, dices, caray, es algo importante, ¿no? ¿Hasta dónde está llegando mi personaje? ¿Hasta dónde una palabra, un comentario que diga el personaje, cuánto puede repercutir? ¿O quiénes pueden estar de acuerdo con él y quiénes no? Que es un viejito muy cascarrabias. Definitivo. Muy echado para adelante también. Sí, y es un viejo que curiosamente, David, a mí la gente me pregunta muchas cosas y me dice, pero, a ver, ¿cómo? Resulta que cuando yo estoy en la grabación del programa, uno como actor tienes que meterte minutos antes el personaje dentro de ti. Es mentira eso de que tú dentro del personaje, no hay tal. Es el personaje dentro de ti, porque tú tienes que actuar de acuerdo al personaje, no el personaje de acuerdo a ti. Entonces, te tienes que meter el personaje. Cuando yo ya tengo el personaje dentro, entonces empiezo con el programa, que ahorita ya se me hace algo relativamente fácil. Antes me llevaba minutos, ahora es relativamente fácil. Yo me siento ahorita y te traigo al personaje inmediatamente a escena, ¿no? Pero en aquellos momentos, el quitarte el personaje, el sacarlo, ya era para mí un problema, porque fue metiéndose tanto que cada que entraba don Cleto en mí, algo se quedaba,
y algo se quedaba, no salía completo, ¿sí? Entonces, llegó un momento en que tuvimos que cancelar o cortar varias producciones, varias grabaciones, porque se me salían malas palabras de verdad, porque me enojaba de verdad. O sea, no estaba esa línea. No, es que yo tuve que analizar primero a mucha gente mayor, la tuve que analizar para poder hacer a Don Cleto. Me llevó años analizar a viejitos con los que yo tomaba café, compañeros ya grandes con los que yo iba al café, qué les molestaba. Entonces yo los empezaba a picar para ver cuántas veces se enojaba con algo. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que Don Cleto ya me estaba afectando. Porque entonces lo que en realidad le molestaba a un viejo de verdad en la vida real, ya me estaba molestando a mí. Sí, entonces dije, caray, o sea, sí está Don Cleto dentro de mí. Y ahorita lo puedo sacar y meter con facilidad, pero sí me ha dejado una secuela de grandes cosas, entre también cosas malas, como un mal carácter, ¿no? Porque tengo un carácter de la refregada, la verdad. Bueno, para la gente que nos ve en Matamoros, yo quisiera comentarles como una anécdota personal. Yo he estado viéndolo en varias ocasiones en entrevista, cuando ha entrevistado a políticos, y ciertamente minutos antes, o yo diría bastantes minutos antes, se neutraliza y deja de verse la cara de Guillermo Garza Castro y empieza a transformarse realmente, le cambia la voz, le cambia la cara, le cambia la actitud, y es realmente el personaje de Don Cleto. Y la verdad, pues te agradezco mucho que estés aquí con nosotros compartiendo esta experiencia, pero nos interesa más Guillermo Garza Castro. Adelante. Sobre todo en lo político. La gente que nos ve en 10 TV en Río, en Matamoros, acuérdese que nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, por Facebook, Líder TV, al igual por Facebook y Twitter, David Dorantes, y así la gente que nos ve en Airecable en Nuevo Laredo y aquí por nuestras redes sociales también nos pueden llamar al 8677-11-2222. Pero Guillermo Garza Castro, que hoy nos acompaña, siempre ha sido una parte móvil, digamos, la mitad de su vida, el tema político. Es algo que me apasiona, es algo que me llena, yo creo que por eso existe Don Cleto. Y fíjate que tú lo sabes como periodista profesional que eres, mucha gente puede pensar, qué agradable el trabajo de un periodista, ¿no? En el caso de David Dorantes, en el caso de Guillermo Garza, qué agradable, van y se sientan a un micrófono, hablan y les pagan muy bien. La gente no sabe las desveladas que uno como periodista tiene que meterse, ahora gracias a Dios, bendito sea Dios el internet, empezar a navegar en un tema, y que ya que estás navegando en un tema resulta que viste algo importante y dices, híjole, no lo puedo guardar en favoritos, ¿no? Tengo que ir, y ahí te metes, y es una navegación tremenda la que hacemos para llegar a una entrevista normal o para hacer un programa, ¿no? Entonces, a mí me apasiona eso. Yo puedo pasarme horas y horas y horas leyendo de política. ¿Tú no has cruzado nunca la intención de ser un crítico de la política a ser parte de los reflectores de la política? Fíjate que no, aunque sin intentarlo sí se dio. Cuando la licenciada Antonia Mónica García Velázquez fue la presidenta municipal, la primer presidenta de Nuevo Laredo en la historia, entré a trabajar ahí con ella y dije, vamos a ver qué es la política. Ahí me convencí de que como crítico político soy feliz, ¿sí? Porque curiosamente, y te voy a decir a confesar qué es lo que nos pasa a los que somos este tipo de críticos de la política. Cuando tú entras a la política, resulta que ya vienes con una imagen, en este caso, digamos, Don Cleto Guillermo Garza, ¿no? Vienes con una imagen ya de que el político te respeta por ser un periodista que le pegas duro, lo criticas, entonces se cuida de ti. Pero cuando ya llegas a trabajar con él, el político ya quiere darte órdenes, o tiene todo el derecho de dártelas, claro. Es tu jefe, es tu patrón, pero no las recibes. Entonces dices, a mí hablándome así el presidente, o hablándome así, no. Entonces hay un encontronazo de caracteres que no logras controlar y te peleas hasta con un mismo presidente municipal que es tu patrón. Y me sucedió con Mónica muchas ocasiones, ¿no? Nos dimos a veces en agarrones, me quité yo plaquitas y radios y regresé todo. Ahí está tu trabajo, yo no quiero. No, que espérate, porque no está uno acostumbrado a obedecer al político, ¿no? Estás acostumbrado a pegarle, a golpetearlo. Entonces resulta que de repente ya es tu patrón, como que no. Pero ahí lo probé y ¿qué dices? No mejor desde acá los critico. Desde mi trinchera. ¿Y hoy cómo los ven a los políticos? Han cambiado mucho en 24 años. La verdad sí, la verdad sí. Yo creo que se está practicando una política muy degenerativa, ¿sí? Una política que ha ido cambiando, pero no para bien, sino para mal. Nos regresamos a políticos como un Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí? Como un Diego Fernández de Ceballos, políticos como un Luis Donaldo Colosio,
eran verdaderos políticos, ¿no? Igual en la ciudad, igual en Tamaulipas, hemos de recordar grandes políticos que en verdad hacían una política que te daba gusto vivirla, a un político, perdón la expresión, pascuato, ¿sí? Un político que ahora dice, no, ya no puedo hablar de esto porque no me vayan a sacar de la fotografía, ¿sí? Cuando el político tiene que hablar para que lo pueda conocer la gente. ¿Cómo conoces ahorita a un Andrés Manuel López Obrador? Y califícalo como tú quieras, pero lo conoces gracias a que habla, y habla demasiado. Entonces, para mí Andrés Manuel es un gran político, pero ¿cómo los veo ahorita los políticos? Muy pascuatos, muy miedosos, y una política muy, dijera Don Cleto, me voy a meter a mi personaje, una política muy rastrera, ¿no? O sea, no le veo calidad a la política mexicana actualmente. ¿Están mermando con esa actitud el tema político a nivel nacional? Yo creo que sí, porque mira, el caso del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con un Humberto Moreira, ¿sí? Primeramente, sigo sin entender cómo es posible que un gobernador que endeuda por 32,000 millones de pesos a un estado, ahora lo premies con la dirigencia nacional del PRI, y no conforme con ello pongas a su hermano de gobernador para que todo se tape perfectamente. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué era el PRI antes? Un partido que decía, échame, habla lo que tú quieras, a mí no me interesa, ¿sí? No me voy a prestar a contestarte porque entonces voy a bajarme a tu nivel. Esa era la idea de un PRI, del PRI que todos conocemos, el PRI caché, el PRI hegemónico. Sí, definitivo, ¿no? Pero ahora resulta que llega un Humberto Moreira que pierde toda la imagen de un dirigente del CEN, empieza a bailar con la gente y luego todavía se pelea con todos y ya no con las cabezas de un partido. Es decir, qué fabuloso sería un Moreira peleando con un Andrés Manuel López Obrador o peleando con un Diego Fernández. ¡Wow! O sea, estás al nivel de grandes políticos. Pero perdón, peleándote con un Cordero del Partido de Acción Nacional o con un Ebrard del PRD, yo no le veo sentido. O hasta con un periódico. O hasta con un sacerdote, ¿no? Entonces, ya caímos demasiado, cayó el partido demasiado. Digo caímos, hablo de la política, no que yo sea priista. No, caímos en la política ya en cosas que no veías antes, que antes era lo que le daban la esencia a la política de un PRI recto, de un PRI fino, a un PRI corriente como el que muestra Moreira, no el resto de los priistas, un Moreira. Entonces, creo que ahorita el movimiento que se aproxima por ahí es la salida de Moreira del partido y entrar un Emilio Gamboa Patrón, es mucha la diferencia. Hablar de un Emilio Gamboa Patrón debe de hacerlo el PRI antes de que se presenten las elecciones, porque entonces va a ser una elección mucho más difícil para ellos con un Moreira que con un Emilio Gamboa. Es una elección difícil porque el PRI quiere regresar y el PAN no quiere salirse. ¿Cómo ves el panismo? El panismo yo lo veo bien si es que se va a manejar con Josefina Vázquez Mota. Y lo veo bien en lo personal porque estamos viviendo ya una época en la que sería muy interesante que México tuviera una mujer gobernándolo. O sea, ¿qué traemos contra la mujer? ¿Qué podemos pensar que la mujer es nada más para la casa? Yo creo que ya se dio una apertura bastante grande, la liberación de la mujer, y además ha hecho mejor trabajo que muchos hombres. Porque tienes el caso de la gobernadora de Yucatán, que hizo un extraordinario trabajo, tienes a una Beatriz Paredes, ¿sí? Tienes a diferentes mujeres que han hecho un trabajo sensacional, que ¿por qué no? Y una Josefina Vázquez Mota con la trayectoria que ha traído, me parecería excelente, el PAN. Pero hablas de un Santiago Krill, volvemos hacia atrás, ¿sí? Un Santiago Krill que no está preparado, tiene que pedirle permiso a su papá para ver si puede ser candidato o no. Y tienes a un Cordero que se me figura que es el niño que están utilizando para jugar y tú sí tienes lo suficientes para decirle esto a Moreira, díselo. Pero no le veo la capacidad para dirigir una nación. En fin, no le veo mucha calidad al PAN, excepto en el lado de Josefina Vázquez Mota. En el lado del PRI, siento que el PRI se alborotó demasiado con un solo candidato, que es Enrique Peña Nieto. Pero si lo vemos detenidamente, lo que te decía ahorita, cuando un crítico político se sienta a analizar la política ante su computadora y empezar a checar políticas diferentes, vemos a un Peña Nieto que quiere la gobernabilidad. ¿Qué significa gobernabilidad? Regresar a los tiempos de Plutarco Elías Calles, regresar a los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, que es el absolutismo, ¿sí? Por eso Peña Nieto quiere, ahorita actualmente, que sea la gobernabilidad, y tener un Congreso que aunque sobrepase el 8% que hay ahorita de mayoría, dice no importa, que tengamos mayoría, porque quiere volver al tiempo del sí, lo apruebo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, eres mi presidente, no te puedo decir que no.
hasta cierto punto. Eso es, vamos, no estoy hablando de Peña Nieto como persona, estoy hablando de lo que significa gobernabilidad. Un Manlio Fabio Beltrones que está proponiendo que se haga ahorita un gobierno de coalición. ¿Qué es el gobierno de coalición? Lo más cercano a una democracia perfecta. Acuérdense que hay 3 tipos de democracia: la directa, semidirecta y representativa. Ahorita vivimos la representativa, que tenemos a un Congreso de la Unión, que los diputados nos representan. Pero si pasamos a un gobierno de coalición, estaremos ya en la semidirecta, muy cerca de estar de lo más grande que es la democracia directa, ¿no? Casi utópico, diría. Claro, y casi difícil además. Bueno, vamos a recordarle a la gente que nos ve en Matamoros a través del 10 TV Río, que se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, por Facebook, en Líder TV, al igual que la gente que nos ve en Airecable en Nuevo Laredo y por nuestras redes sociales, liderinformativo.com. Pueden hacernos sus sugerencias, comentarios a través de Líder TV en Facebook. También David Dorantes en Facebook y Twitter, pero también nos pueden llamar al 867-711-2222. Está muy bueno el tema que nos trae Guillermo Garza Castro, crítico, ya quedamos crítico político. ¿Y cómo ves al PRD? Fíjate que es algo que ya me puse a analizar, que ya me puse a estudiar. El PRD en sí como partido es de ese dulce que se hace con huevo, ¿sí? Que le llaman turrón, Sí, turrón. Y que nomás le haces así y se desmorona. Eso es el PRD en sí, pero, atención, trae un buen candidato a mi punto de vista, que es un Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente dice, y hay algo que yo sí quisiera, David, y creo que vas a coincidir conmigo porque eres una persona que le gusta, como a mí, el leer y prepararnos. Yo creo que México lo que necesita ahorita es que sus mexicanos lean, hay que leer mucho, porque no es posible que ahorita la gente diga que Benjamín arregle la seguridad de Nuevo Laredo. Caray, estamos a punto de entrar a un estado fallido y le pides a un presidente municipal que arregle el problema. Lo mismo ocurre en la política. La gente escucha y luego lo promulga, ¿sí? Se va más adelante diciendo, y cuando le haces una pregunta difícil, la gente te dice, no sé. Entonces dicen, entonces, ¿para qué hablas? ¿Sí? Pero un Andrés Manuel López Obrador, dicen, es que es un Hugo Chávez. Ahorita, a como están los tiempos actuales, ya quisiera México tener un Hugo Chávez. Un Hugo Chávez que se ponga al tú por tú y a las patadas con el dueño del balón, como los llamó a los norteamericanos, y decirles, este es mi país, este es mi territorio y aquí gobierno yo, ¿sí? No te creas el dueño del balón, le dijo a Estados Unidos Hugo Chávez. Ya quisiéramos tener un Hugo Chávez en México para poder tener realmente una nación como la queramos tener los mexicanos y no como nos vayan pactando los gringos que tenemos que hacerla. Entonces, vamos a decir, yo no puedo decir que Ebrard, porque Ebrard es un Peña Nieto vestido de ese color. Además es más radical realmente. Completamente. Ebrard. Además no es lo mismo dirigir el gobierno del Distrito Federal que a dirigir la nación. ¿Por qué? Porque el problema que tiene ahorita el Distrito Federal no es el mismo que tiene Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa o Tamaulipas completo, no es el mismo. Ahorita nosotros nos importa un sorbete si nos vas a poner una vialidad o florecitas en un camellón. Ahorita lo que queremos es salir con libertad a las calles. Entonces, todo eso va mermando en un gobierno y dices, ¿a qué le vas a dar preferencia? ¿Por qué me gusta Josefina Vázquez Mota? Y no soy panista, hago la aclaración, yo hablo de candidatos. Porque es la única que hasta ahorita ha dicho, voy a continuar en contra de. Ya sabemos que voy a continuar. Ningún otro partido lo ha propuesto. ¿Qué te da a entender? Que entonces en lugar de continuar me voy a unir, como lo dijo el presidente de México, Felipe Calderón, al acusar a los priistas de tener un pacto con el narcotráfico si es que llegan al poder. No es algo nuevo y se sorprendieron los priistas cuando lo dijo Felipe Calderón, y no es nada nuevo porque ya lo había dicho Clarion Reyes, el exgobernador de Nuevo León, ya lo había dicho y siendo priista, ¿no? Es más, se dio el lujo de decirte cómo lo hacían. Entonces, pero también esas voces ha habido incluso desde el PAN, como un Mauricio Fernández claro, de Monterrey. Sí, de San Pedro, perdón. Definitivo, o sea, yo creo que la política es en sí. ¿Sabes cuál es nuestro problema, David? Creo que si ahorita me preguntaras tú, ¿cuál es el problema en México? Yo te diría la individualidad. Están defendiendo todos a sus partidos en lugar de defender a México. Por eso con una mayoría, llámese priista, panista o perredista en un Congreso de la Unión, el presidente que esté en funciones no va a hacer su trabajo. Le pasó a Fox, le pasó a Calderón. O sea, yo lo que digo es, no hablemos tanto de partidos, hablemos de México.
Y eso es lo que no entiende el político. Todos defienden su partido. Hablando de ese problema de individualidad, ¿también será un problema de individualidad de la sociedad misma? Sí, sí, porque, ejemplo, ¿cuánta gente está esperando ahorita que México se levante y salga a las calles a protestar? ¿Cuánta gente estará esperando ahorita que haya un nuevo levantamiento, una revolución? O hay quienes dicen, ya viene una revolución. No lo vamos a hacer nunca. ¿Sabes por qué? Porque tú harías una revolución por los periodistas, el taxista lo haría por los taxistas, el médico por los médicos. Cada quien está viendo por su área, no está viendo por una nación. Entonces yo, ahorita levantarme e ir al Zócalo capitalino a hacer una protesta y una marcha para defender a un indígena o para defender a un... no lo voy a hacer. Entonces es lo mismo que piensan todos los mexicanos. No, pues yo no. Entonces por eso no puede haber ahorita un levantamiento en esta nación que lleve a una lucha ya, digamos, como se buscó la independencia o como se buscó la Revolución Mexicana, el reparto de tierras o tener las tierras como debe ser para... O quizás como un movimiento ciudadano como el que quiere mover Sicilia, ¿no? Ándale, exactamente, Sicilia es una muestra clara de que esto no pega. Desde que empezó Javier Sicilia hasta ahorita, ¿cuánta gente crees tú que debiera de tener ya? Media nación, porque va en busca de la seguridad, que es lo que estamos peleando todos los mexicanos, y resulta que no tiene más que un selecto grupo de gentes que andan con él. ¿Por qué? Porque el mexicano no se va a unir. Ahorita yo creo que está más cerca de este país un Estado fallido o un golpe de Estado que un levantamiento del pueblo mexicano. Está lejísimo. Y nosotros tenemos otro gran problema que es el tiempo. Y se nos terminó. Y se nos terminó. Y yo quisiera que no quedara como la única ocasión que vinieras a Líder TV. David, las veces que me hagas la invitación te lo voy a agradecer y aquí estaré contigo, claro que sí. Y un saludo a José Manuel Suárez López, que no me preguntaste de él, pero yo te lo voy a decir, ese es mi candidato para diputado federal y ojalá se haga. Ok, muchas gracias. Estamos aquí en Líder TV y tenemos mucho que platicar más adelante con Guillermo Garza Castro. Para la gente que nos vio en Matamoros, le agradezco la producción comandada de Miguel Trejo en 10 TV Río, al igual que la producción comandada de Jonathan Hernández aquí en Nuevo Laredo para Aire Cable y así por nuestras redes sociales de Líder TV. Yo me regreso a la silla de la dirección editorial del periódico Líder Informativo. Nos vemos en la siguiente emisión.